Vamos a reaccionar al video del canal SM Dani, 20 cosas que no sabías del cristianismo. Ok. Guarda que en estas cosas me parece que SM Dani tira data copada y capaz que nos encontramos alguna que no sabíamos. Vamos a ver qué onda. Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el Padre Daniel y estos son 20 cosas que no sabías del cristianismo. ¿Alguien sabe por qué es SM Dani? ¿Qué quiere decir SM? No sé qué quiere decir SM. ¿Que no quieres perderte ninguno de mis vídeos? Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya... Soy macho Dani, no significa eso. San Martín. No, me están Un bardeando. nuevo vídeo es gratis. Con 2.400 millones de personas, el cristianismo es la religión más extendida de nuestros días, prácticamente una tercera parte de la población mundial. Bien, está buena esa. Una tercera parte del mundo, de la cantidad de personas que hay en el mundo, son cristianas. Me gusta. La denominación más numerosa es la católica, con un 53% seguida de las iglesias protestantes. Guarda porque los católicos se van a enfarisear. Me encatolicea, van a ser los católicos con esta afirmación que acaba de hacer SM Dani, ¿no? Es muy extraño de parte de un católico que diga que el catolicismo es una denominación cristiana. Los católicos te van a decir, no es una denominación cristiana, es el cristianismo. No hay tal cosa como denominaciones cristianas. El católico se va a encatolizar con esta afirmación de SM Dani. Me llamó la atención, tengo que ser sincero. Con un 32 y la ortodoxa con un 11. Yeah. La más notable diferencia entre todas ellas es el papado, que solo existe en la Iglesia Católica y conforma una sucesión ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta nuestros días. Una persona es cristiana así. Para. Me gustó esta. Sucesión ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta nuestros días. Eso es comprobable históricamente, ¿eh? Eso es comprobable históricamente. Una persona es cristiana si cumple estas dos cosas. Primero, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y enviado para salvar el mundo. Y segundo, que haya sido bautizada con agua en el nombre del Dios Trino y Uno, es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5. Mirá, esto tengo que ser sincero, no lo esperaba por parte de un católico. A ver, yo no conozco la doctrina católica en profundidad. Probablemente sea por eso. Pero no esperaba que un católico diga que lo único necesario para ser cristiano es que crea básicamente en Jesucristo y que haya sido bautizado. Corríjanme los católicos que estén conectados, pero tienen que creer también en la iglesia, si yo no me equivoco. No sé, corríjanme. Ahora, ¿por qué digo cristiano y no católico, no? Porque vuelvo a mencionar, creo, y me corrigen en los comentarios, creo que los católicos dicen, no, el catolicismo es cristianismo. Lo demás son sectas, podríamos llegar a decir, ¿no? Pero el catolicismo es cristianismo. Por ende, la palabra cristiano y católico son intercambiables, porque el catolicismo es cristianismo para los católicos. Entonces, primero me hizo ruido el tema de la denominación, ¿no? Que creo que no todo católico estaría de acuerdo con eso. Que según la terminología católica, a la que estoy acostumbrado, decir a alguien cristiano es católico, creo. El nombre de Jesús significa literalmente el Señor salva. Jesús salva fundamentalmente del pecado, de esa condición existencial de partida de todo ser humano, que nos mantiene de espaldas a Dios y en ruptura con Él. El pecado es una esclavitud. Bueno, pero el Piti pregunta, no entiendo por qué bautizan a bebés y niños, pero eso no es propio del catolicismo únicamente, ¿eh? Las denominaciones más antiguas, sean ortodoxas, sean católicas romanas, sean protestantes, bautizan a bebés. ¿Está bien? Nosotros porque hemos sido influenciados de alguna manera de forma cultural con una determinada doctrina bautismal, pero las denominaciones más antiguas cristianas
bautizan a los bebés. ¿Está bien? Y es por el tema del pecado original. Es por eso. Ya que nos empuja a cometer el mal que nos destruye como personas y sociedad. Por eso también los cristianos... Es cierto, quienes arrancaron con todo este bardo son los anabaptistas, es cierto. Alto bardo se armó con eso. Nos dicen que Jesús es un libertador. 6. Jesús no fue cristiano, como lo oyes. Era un judío practicante que, sin embargo, chocó con los religiosos rigoristas de su época. Estos lo acusaban de intentar abolir la ley de Moisés, a lo cual Jesús respondió que lo que hacía era llevarla a su plenitud, la plenitud del amor. ¡Zasca! Hay veces de que esta afirmación me hace ruido, tengo que ser sincero, me hace ruido. Jesús no fue cristiano. A ver, entiendo de que en cierto sentido es correcta la afirmación. ¿Por qué? Porque Jesús no practicó la fe cristiana con lo que ésta conlleva, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿cómo decirlo? El rito, la ceremonia, el excluir ciertas cosas de lo ceremonial del antiguo pacto, etcétera. Sino que Jesús fue ese eslabón, ¿no es cierto?, transicional, podríamos llegar a decir, ¿no? Que trajo luz y revelación con respecto, evidentemente, al pacto nuevo de Dios a través de su cuerpo y su sangre, pero que también en su vida y ministerio se vio en la obligación de cumplir el antiguo pacto, ¿no? Entonces, ambos pactos lo encontramos unido en el ministerio de Cristo. Evidentemente Jesús era judío, practicaba el judaísmo de alguna manera, ¿no? La ley de Moisés la practicaba porque tenía que cumplirse con toda justicia. Él tenía que cumplir la ley. Pero me hace ruido eso de que no fue cristiano o algo por el estilo, porque en definitiva las bases de la fe cristiana él también las vive, ¿no? Evidentemente no las vive, no vive en cuestión de lo religioso, tal y como años después la iglesia asumiría, ¿no? Evidentemente por una cuestión del periodo de tiempo en el que se encontraba. Pero no sé, me hace un poco de ruido, quiero decir. Capaz que es algo personal, no sé. 7. Agárrate porque Jesús es mencionado 6 veces más que el profeta Mahoma en el propio Corán. Es cierto eso, es cierto. Jesús es más mencionado en el Corán que el propio Mahoma. En tu cara, Mahoma. No, es cierto. Y el nombre de María, su madre, aparece 34 veces. Y es que... Mary is the only female who is mentioned in the Quran by name. 8. En el medievo, la Iglesia Católica era la única institución que mostraba interés consistente en la preservación y el cultivo del conocimiento. Esto fue lo que la impulsó a crear en la segunda mitad del siglo XIII las universidades. 9. ¿Pero qué otra institución había? Estoy de acuerdo con la afirmación, pero, a ver, desconozco. Historia de la Edad Media, soy un queso. Pero pregunto, ¿había alguna otra institución que pueda, de alguna manera, verse atraída por el cultivo intelectual? No lo sé. Oh, qué salame. Me fui. ¿Sabías que el fraile franciscano Roger Bacon del siglo XIII es considerado el padre del método científico? Por entonces la ciencia física no estaba dirigida por experimentos, sino por argumentos basados en la tradición. Bacon se retiró de la rutina escolástica y desarrolló un enorme trabajo científico apoyado por el propio Papa Clemente IV. 10. Guarda, me gustó esa. La Iglesia Católica no tuvo problema en aceptar la teoría de Copérnico del heliocentrismo. La disputa posterior con Galileo fue porque éste lo enseñaba como un hecho cuando aún se consideraba una teoría no probada. Pensad que por aquel entonces la Iglesia Católica era el árbitro oficial de lo que se podía enseñar o no en las escuelas. 11. Claro, eso también es parte de una leyenda negra, ¿no? Que como que Galileo fue perseguido, cosas por el estilo. No. Tengo entendido que no es que la iglesia se oponía a Galileo. Los mismos científicos de la época se oponían en su gran mayor parte a Galileo. ¿Pero por qué? Porque los argumentos y las razones no eran presentados de forma contundente, de tal manera que tengamos que decir necesariamente hay que abrazar esta hipótesis porque es aquella que explica la realidad. Tengo entendido eso. Tengo entendido que
Esa era la razón. No eran presentados de forma contundente, por eso es que mucha gente, y no la Iglesia Católica, sino de la comunidad científica de aquel entonces, no abrazaba las ideas de Galileo, no por cuestiones doctrinales, religiosas, no pasaba por ahí, sino era por el planteo de la hipótesis. El sacerdote agustino Gregor Mendel es el precursor. Como dice Rendo, ¿no? De hecho, Galileo se equivocó en muchas inducciones De la genética por descubrir mediante los trabajos que llevó adelante con diferentes variedades del guisante o de la arveja las hoy llamadas leyes de Mendel. La teoría del Big Bang, la más aceptada por la comunidad científica en nuestros días sobre el origen del universo, fue formulada por el sacerdote astrofísico Georges Lemaitre. La Iglesia Católica la cree perfectamente compatible con la fe en un Dios creador y providente. 13. Para los católicos no hay incompatibilidad entre la evolución y la fe, ya que estos no hacen una interpretación fundamentalista del libro del Génesis. El mito de una iglesia enemiga de las ciencias es parte de la propaganda creada por ideologías ateas del siglo XX para desacreditar el cristianismo. 14. Muy bueno esto. Esto, la verdad, me gustó. Me gustó. Me gustó. Los datos que está tirando me gustan. La Inquisición española, aunque tiene un contexto político y social muy distinto al nuestro que no permite hacer juicios a la ligera, es una atrocidad para los seguidores de Jesús que nunca deben arrogarse el poder de perseguir, torturar y matar a aquellos que no sean cristianos. 15. Creo que no todo católico va a estar de acuerdo con esta afirmación que acaba de dar S.M. Dani, ¿no? No porque haya católicos que crean de que sí, que hay que torturar y demás. No me refiero a eso. Me refiero a que en este punto, en el punto 14, S.M. Dani asume o reconoce que la Inquisición torturó, mató injustificadamente personas y cosas por el estilo, ¿no? No creo que todos los católicos estén de acuerdo con esto. Tengo que ser sincero. De hecho, tengo entendido, vuelvo a recordar, en este punto no soy para nada conocedor, simplemente toco al pasar nada más. Tengo entendido que había una especie de caos social con respecto a el avance de algunas herejías. Entonces la sociedad estaba como muy eufórica, podríamos decir, y para que la sociedad no tome riendas en el asunto, o sea, que no haga justicia por mano propia y termine sí matando injustificadamente a personas que se corren el rumor que son, no sé, herejes o cosas por el estilo, la Iglesia lo que hizo fue crear el Tribunal de la Inquisición para que se le pueda propiciar a los acusados un juicio justo. ¿Está bien? Pero bueno, esa es la versión que tengo yo. No soy para nada un conocedor amplio del tema. Pero no creo que los católicos estén de acuerdo con esto que asume S.M. Dani. No sé, me parece a mí. Es cierto, la Iglesia ha tenido papas malvados, corruptos, con amantes, amigos del lujo. Lo que llama poderosamente la atención es que ninguno de estos malos papas cambió el depósito sagrado de la fe, es decir, las enseñanzas nucleares de la fe cristiana. 10. Eso es cierto. Eso también es cierto. Es cierto que hubieron papas de bastante dudosa reputación, ¿no? Corruptos, malvados, etcétera, pero ninguno de ellos cambió la doctrina de la Iglesia. Ninguno. Entonces, está bien, es una mancha que te queda en la Iglesia, ¿no? Pero ninguno fue capaz de corromper la doctrina de la Iglesia. 16. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón en nombre de toda la Iglesia por las atrocidades que ésta había cometido en el pasado, en una celebración litúrgica que no ha tenido precedentes. La lista de cosas por las que pidió perdón es larga y entre ellas se incluyen las cruzadas, la Inquisición, el antisemitismo, el odio a otras religiones, el machismo, el racismo, el colonialismo. Lo que se buscaba con ello era la reconciliación entre los cristianos, entre la Iglesia y la humanidad. 10. No conozco, me interesa el tema, ¿eh? No conozco esto, me interesa el tema, pero me gustaría saber cuál es la razón por la que pide perdón. Yo sé que muchos del otro lado decían, pero las cruzadas, pero si vos lo analizás dentro del contexto de aquel entonces, o sea, si leemos esas cosas con los lentes del siglo XXI, evidentemente nos van a hacer ruido. Pero si vos lo lees con los lentes de aquel entonces, yo no sé cuánto ruido te puede llegar a causar.
Entonces, no sé en qué sentido pidió disculpas, perdón, Juan Pablo II. No sabía que había ocurrido eso. Pero, ¿en qué sentido lo habrá pedido perdón Juan Pablo II? Porque yo no sé hasta qué punto, por dar un ejemplo, las cruzadas, hasta qué punto estuvieron, evidentemente siempre individuos cometen desfasajos y esos tienen que ser repudiables, ¿no? Pero en sí el movimiento no sé hasta qué punto, desde la perspectiva de aquellos, puede llegar a ser condenada. Recordemos de que las cruzadas lo que trataron de hacer fue evitar el avance musulmán. No sé. 7. La Iglesia Católica está convencida de que es posible vivir en... Claro, es como dice Gastón. El propio Papa declaró la primer cruzada, Urbano II. En su discurso explicó que era una medida defensiva contra el Islam. Totalmente. Claro, o sea, vuelvo a repetir, si nosotros lo analizamos a esto desde la perspectiva del siglo XXI, evidentemente te hace ruido, ¿no? Por una cuestión cultural. Pero yo no sé hasta qué punto aquellos estaban injustificados. en armonía con el resto de religiones. Desde el Concilio Vaticano II no han dejado de darse gestos y encuentros, tendiendo así puentes de fraternidad y buscando formas de comprometernos juntos en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Bueno, este problema, a ver, yo no entiendo absolutamente nada de lo que voy a decir ahora, ¿está bien? Perdónenme, soy un simple opinólogo en este video, no me tomen en serio. Pero yo sé que muchos católicos tienen muchos y graves problemas con el Concilio Vaticano II. No sé cuál es la razón. Algunos dicen de que el Concilio Vaticano II de alguna manera echaría por tierra mucha de la tradición católica de casi 2000 años para aquel entonces, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en contra rotundamente del Concilio Vaticano II. Entre los católicos hay una división en ese sentido, ¿no? No una división que están separados, sino una división en cuanto a ideas y posturas. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y los que están en contra en serio, en serio. Es un misterio para mí el porqué. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. 18. Bueno, acá evidentemente los evangélicos van a emitir su grito al cielo, ¿no? Porque el Hijo de Dios, los evangélicos lo utilizan solamente para aquellas personas que han sido nacidas de nuevo, según el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿no? Pero los católicos suelen utilizar ese concepto, ¿no? Hijo de Dios, en un sentido más amplio, ¿no? Que son creación de Dios a imagen y semejanza, descendientes directos de Adán y Eva, aquellos que fueron creados directamente por Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido lo utilizan los católicos. En septiembre de 2013, el astronauta católico Mike Hopkins, con el permiso del arzobispado, llevó 6 formas consagradas en una Es cierto, tenemos que hacer el emote me evangeliza o algo por el estilo. Es cierto, hay que hacerlo. al espacio, lo cual le fue suficiente para comulgar durante las 24 semanas que estuvo a bordo de la estación espacial. Para. Este me lo perdí con el detalle. Para. ¿Cómo? 18. Alucina, en septiembre de 2013, el astronauta católico Mike Hopkins, con el permiso del arzobispado, llevó 6 formas consagradas en una píxide al espacio, lo cual le fue suficiente para comulgar durante las 24 semanas que estuvo a bordo de la estación espacial. 10. ¿Pero cómo hizo? Tengo entendido, vuelvo a mencionar, yo no soy conocedor de la doctrina católica, pero tengo entendido que un laico no puede la hostia tomarla con la mano, sino lo único que puede manipular el pan consagrado es el ministro, dado que él está consagrado a Dios. Tengo entendido que es así. Entonces un laico común no lo puede hacer a eso. No entiendo cómo se pudo haber producido. Si alguien me puede ayudar en los comentarios, no entiendo cómo eso se pudo haber producido.
9, ¿Sabías que la Iglesia Católica es la institución no gubernamental que provee de más servicios educativos y médicos en el mundo? Ofrece la posibilidad de estudiar a 60 millones de jóvenes y da la cuarta parte de la cobertura sanitaria mundial. 20, Eso es muy importante. Este último punto es muy importante, porque vieron que hasta en las filas evangélicas mucha gente dice, pero si la Iglesia Católica repartiera sus riquezas, evitaríamos toda pobreza en el mundo, ¿no? Solucionaríamos el problema de la pobreza en el mundo. No, amigo, no te comas el verso. Está todo bien, pero no te comas el verso. Primero escucha esto. Esto es cierto. 19, Esto es verificable. ¿Sabías que la Iglesia Católica es la institución no gubernamental que provee de más servicios educativos y médicos en el mundo? Ofrece la posibilidad de estudiar a 60 millones de jóvenes y da la cuarta parte de la cobertura sanitaria mundial. 20, Eso es cierto. Esto es verificable, ¿eh? Esto es cierto. Esto es cierto. La Iglesia Católica es la que más provee ayuda humanitaria en el mundo. La institución no gubernamental que más provee ayuda humanitaria en el mundo. Esto es cierto. ¿Y cómo la sostiene? ¿Cómo la paga? Y es la Iglesia. Con el aporte de privados, obviamente, que por una cuestión de fe dan ofrendas a la Iglesia. No sé si se llama así. Pero dan ofrendas a la Iglesia y la Iglesia lo distribuye, ¿no? Pero hay muchos que creen de que, bueno, se la dan a los obispos para que se llenen los bolsillitos de plata. No. Dato mata relato. Esto es posta y esto es verificable. ¿Está bien? Por otro lado, hay algo que es injusto. La gente se rasga las vestiduras pidiendo o exigiendo a la Iglesia Católica que de alguna manera reparta todas las riquezas que tiene, que se podría discutir eso de las riquezas, todas las riquezas que tiene para eliminar la pobreza en el mundo, ¿no? A mí me gustaría saber por qué no se rasgan las vestiduras de la misma manera con Elon Musk o con Bill Gates o con cualquiera de esos archirrecontra multimillonarios que si se juntaran todos y repartieran sus riquezas probablemente producirían mayores efectos que lo que la Iglesia Católica puede llegar a producir si reparte todo el dinero que tiene, ¿no es cierto? Porque calculo, una vez lo vi, pero de pasada nada más, no con detenimiento, pero todas estas personas superan ampliamente el dinero que pueda llegar a tener la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué no se exige lo mismo? Pregunto, no lo sé, me lo cuestiono. Ahora, por otro lado, el supuesto dinero que tiene la Iglesia Católica, las riquezas que tienen y demás, no es en dinero, chicos. No es que tienen una cuenta de banco que el Papa dice, no, si tengo la negra acá, la pasamos por ahí y saltan millones, ¿entiende? La Iglesia Católica tiene muchas riquezas, pero en arte, en lo estructural, en lo edilicio. Si se vendiera todo eso, evidentemente sería mucho dinero, claro. Pero no es dinero lo que tienen, es arte que tienen y que le pertenece. Es más, tengo entendido, y me corregirán los católicos, pero tengo entendido que la Iglesia, dentro de muy poco tiempo, según los cálculos de ciertos economistas, la Iglesia Católica en muy poco tiempo puede caer en bancarrota. Puede estar en quiebra, porque el dinero que está ingresando no es suficiente para sustentar todas las obras que tienen alrededor del mundo. Tengo entendido eso. O sea, económicamente la Iglesia está pasando por un mal momento. Tengo entendido eso. No sé, corríjanme luego. Parece mentira en pleno siglo XXI, pero el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Hoy se castiga en 50 países el hecho de ser cristiano y se calculan en unos 215 millones de personas las que experimentan las más agresivas formas de persecución. ¿Te ha gustado? Bueno, pero ahí no están incluidos solo los católicos, ¿no? Evidentemente ahí están incluidos evangélicos, están incluidos ortodoxos, ahí no solamente católicos.